de los céstodos, que estos no tienen proglótides. ¿Miren? No tienen proglótides. Aquí no tienen. Acá están, miren. Fasciola hepática. Siempre tienen que mantenerse en solución de formol al 10% para mantener la morfología. Estas son formas adultas de... ¿Cómo probó? Estas son formas adultas de fasciola hepática. ¿Cuáles son las formas? Están las metacercarias y están los huevos. Estas entonces tienen huésped intermediario que son los caracoles, como habíamos visto, ¿no? Necesitan un ambiente acuoso, necesitan lugares, aguas, lagos, para que el ciclo se pueda completar, ¿no? Como habíamos visto. Entonces se forman las metacercarias y las metacercarias, me prestan atención, chicas. Las metacercarias son las formas infectivas, ¿no? Metacercarias que se enquistan, ¿no? Una vez que se encuentran en los vegetales de los lagos, ahí se enquistan, ¿no? Y posteriormente las formas diagnósticas se pueden observar mediante estas, que son las formas adultas, y los huevos de fasciola hepática, ¿no? Entonces, un tremátodo causa la fascioliosis, ¿no? Y este se aloja en el hígado causando abscesos hepáticos con posterior hepatomegalia, ¿ya? Entonces, ¿qué es la fasciola hepática? Es un tremátodo, ¿ya? Hermafrodita. Hermafrodita, ¿ya? Es hermafrodita, ¿ya? No tiene más reproducción sexual como tal, es hermafrodita, y dentro de estas se observan obviamente los órganos reproductores masculinos y femeninos. Tiene glándulas seminíferas como también tiene ovarios dentro de la fasciola. Es por eso que tiene una reproducción asexual. Entonces, forma infectiva, metacercarias; forma diagnóstica, están los huevos y las formas adultas, ¿ya? Estas se tienen que enquistar, ¿no? Las cercarias se enquistan a metacercarias, ¿ya? Entonces, esta es la fasciola hepática, un tremato. No tiene proglótides porque no es un cesto, ¿no? Ahorita vamos a ver, por ejemplo, la diferencia con un cesto, ¿ya? ¿Está claro? ¿No les gusta la fasciola? Bonito se ve. Esas formas. ¿No les gusta? La forma. ¿No tienen pinzas? No tengo. A ver, ahora vamos a ver. ¿Por qué no han traído pinzas? Algo es algo así. Necesitamos pinzas. Pinzas. Pero esteriliza mucho. No, como está en forma no hay problema, pero estas son muy sensibles. Ah, Son bastante sensibles, ¿no? No, pues hay que improvisar. Tu trabajo. en el internado, ¿no? ¿Sabes? Criatomas. Eso no creo. Triatoma infestans, vector biológico de Chagas, o las vinchucas besuconas, o los chinches también, ¿no? Chinches. Al salto de la vinchuca, pero no es el salto. ¿Se acuerdan para esto uno, dos? Ah, sí, el salto de la vinchuca. ¿A quién era tu compañera? Sí, ¿Abigail? Sí, salto tigre. No, el salto de la vinchuca. Ya, entonces, este es el vector biológico de Chagas.
Chagas. ¿no? La enfermedad. ¿Cuál es el parásito? Trypanosoma cruzi. Entonces, Chagas tiene 3 formas intermediarias, ¿no? Que son los tripomastigotes, amastigotes y epimastigotes. Los epimastigotes son los que se encuentran en el intestino de estos triatómidos, ¿no? Posteriormente, los tripomastigotes metacíclicos son los que se excretan por sus deposiciones e ingresan por la herida producida por estos. Entonces, estos son antropofílicos, hemofílicos, o hemófagos, perdón, que tienen la característica de alimentarse de sangre de los huéspedes, de sitios altamente vascularizados, ¿no? Como pueden ser los labios, puede ser la cara, ¿no? Buscan siempre sitios altamente vasculares. Por eso se le llama la besucona, porque busca labios, ¿no? Y esta se caracteriza por dejarse caer, es decir, suben por las paredes y se dejan caer. Una araña me cayó. No era araña, era bichuca. ¿Ya? Entonces son vectores biológicos que producen Chagas, ¿no? Entonces, los amastigotes, por ejemplo, son los que se expresan en los tejidos. Pueden causar, por ejemplo, megacolon y conllevan otros signos también, que es el signo de Romaña, ¿no? O los chagomas, conocidos chagomas de inoculación, ¿ya? Las pruebas de determinación de Chagas está el xenodiagnóstico, también se lo puede determinar por gota gruesa, también se lo puede hacer por pruebas indirectas, como son los ELISAs, inmunofluorescencias indirectas y hemaglutinaciones indirectas. ¿Ya? Entonces son los agentes causales de Chagas, que es un hemoparásito. Entonces, a la persona que le toque el Chagas, todo se tiene que explicar. ¿Cuántos parásitos nos vas a sacar? Ahorita los vamos a ver, ahorita vamos en 2. No creo que sea todo, sí. Sí, mi cabeza. Voy a repetir. Cisticercos. Son puros vectores. Entonces, ¿qué se encuentra dentro de este? Epimastigotes. Epimastigote. ¿Les ponen otra cosa? Creo que tú has hecho eso, ¿eh? Sí, he hecho el tengo mi vinchuquito. Mi vinchuquito. Claudio tiene que terminar el parásito con... O sea, bien, ¿no? Porque con esto estamos terminando el parásito. Ya estamos con esto ya está. Cisticercos. Los cisticercos entonces son las formas infectivas de la tenia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre teniasis y cisticercosis? La teniasis es la que se expresa por las formas adultas de la tenia. Acá también tenemos tenias, que está, ¿no? Tenia SPP. SPP significa sin especificar, por si acaso, ¿ya? Entonces, estas se expresan en formas adultas, ¿ya? Entonces, cuando llegan a expresarse en formas adultas en el intestino del huésped, que sería del huésped definitivo, se denomina la enfermedad teniasis. Pero cuando estas formas llegan a proliferar a la sangre, se denomina cisticercosis, que puede conllevar a cisticercosis tisulares, es decir, en los tejidos, y el daño más significativo que causa es la cisticercosis cerebral, cuando llega al encéfalo, ¿no? Entonces, ¿cómo esto llega a adquirir una persona? Consumiendo carne infectada con cisticercos, con estas formitas, ¿no? Ya había otras, ¿dónde están las otras de cisti? Hay más pequeñitas. Estas, ¿no? Sí. Estas que se encuentran en la carne porcina o vacuna, cisticercos. Entonces, cuando la carne se encuentra con estas formas, la persona va a llegar a desarrollar cisticercosis y teniasis. Solium cerdo saginata vaca, ganado vacuno. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la tenia? Es un céstodo, es un helminto, platelminto, que presenta proglótides. Pero estas son las formas infectivas de las tenias. ¿Qué ha pasado, Verán?
No quería ver. Ah, Pero no. ahora no se lo piensas, ¿cómo me las tienes? No es que quería. Ay, las chiquititas más. Como fideos, ¿eh? No graba bien mi celular, creo. Enfocarle. Tenias. Miren, estas tienen proglótides, vean, son las líneas que se van separando, los proglótides, ¿ya? Entonces, hay dos tipos de proglótides, los proglótides grávidos o maduros y los inmaduros. Los maduros son los que se van a desprender y van a ser formas diagnósticas, son las que salen, ¿ya? Y es donde se encuentran las oncósferas o huevos hexacantos de las tenias, ¿ya? Entonces, esa es una forma diagnóstica. Este, por ejemplo, es un parásito adulto de tenia, como pueden observar. Miren, son helmintos planos, ¿no? Clarito está. Y tienen unas líneas, estos fragmentos se denominan proglótides. Y en cada fragmento también se encuentran sus órganos sexuales masculinos y femeninos porque tienen reproducción hermafrodita, ¿ya? Entonces, la forma adulta conlleva la teniasis y los cisticercos que les he mostrado conllevan a la cisticercosis, ¿no? Puede tener huéspedes intermediarios como son el ganado porcino y el ganado vacuno, ¿no? Donde se expresan los cisticercos en sus tejidos, como en el tejido muscular. Eso ingiere el huésped definitivo y adquiere la enfermedad, la teniasis, o también llamado solitario, ¿no? Ahí está. Aquí no podemos ver su extremo posterior, ¿no? Aquí están fragmentados, es lo malo. Ah, está. Están fragmentados. Podríamos estirarlo así, ¿no? Sí, el cisticerco. En el intestino solamente. Entonces, teniasis cuando se expresa la forma adulta. Bien puede expresarse en forma adulta o bien puede pasar a la sangre en forma de cisticerco. Pero cuando pasa la sangre en forma de cisticerco, obviamente se va a ir a alojar a los tejidos y eso es la cisticercosis, cuando se alojan los tejidos. Pero cuando llega a su forma adulta en el intestino es la teniasis. Esa es la diferencia. ¿Y cuál de las dos formas es la más peligrosa? La cisticercosis. Porque llega a La ser que llega al tejido. Obviamente los animales no se van a contagiar del humano porque no son antropófagos, ¿o sí? ¿O hay algún animal antropófago? Los leones, los tigres tal vez, pero eso ya es otra historia. Eso ya es otra historia. Pantera, Pero no con. No van a lanzar un león por la ceja, ¿no? Puma ya, más así. Y estos son los cisticercos, ¿no? Estos son los que llegan a los órganos. Tejido. Cisticercosis. Estos pueden atravesar la barrera hematoencefálica, dañando el sistema nervioso central. Y el paciente puede llegar a fallecer o manifestar convulsiones. Estas son otras técnicas, ¿no? Es esto. Miren, aquí están sus proglótides. Miren, semejante tenia, ¿no? Parece raro. Sí. Mediante. Mediante sus proglótides grávidos o proglótides maduros, millones de huevos se eliminan estas. Miren. Zanga parece. Está. No. Entonces, los animalitos adquieren la enfermedad por la ingesta de las oncósferas. Y dentro de estas se expresan los cisticercos, que son las formas infectivas. ¿Estos se llaman los testigos? No, estas líneas son los proglótides. ¿Ven? ¿Ven las líneas? Son proglótides. Las partes más gruesas, ahorita lo tendríamos que estirar, ¿no? Pero lo vamos a fragmentar. Se trata de estirarlo. Las partes, a ver, las partes más gruesas son los proglótides grávidos, ¿no? Acá está, por ejemplo, miren. Entonces, estos son los que se van desprendiendo,
¿ya? Se van desprendiendo. Y dentro de estas están las oncósferas o huevos hexacantos, que son las formas diagnósticas de las tenias. ¿Ya? Entonces causan la teniasis, tienen proglótides. ¿Cómo se diferencian de los tremátodos? Que los tremátodos no tienen proglótides. Y un ejemplo de tremátodo les di que está la fasciola hepática, ¿no? Ahí está en forma. Miren, acá está un proglótide grave, ¿ven? Son los más gruesos. Y estos se van desprendiendo. Y esos se eliminan por las heces fecales. ¿Listo? Es el 10%. ¿Está claro? Al 5. Al 5 Acá hay más fasciolas hepáticas. La mayoría es así. Al 5, ¿no? Son otras, ¿no? Sí. ¿Alguna pregunta sobre tenia? Lo del ispis anisakis. Anisakis. ¿En el ISPI? Acá no hay anisakis. ¿Ya se ve el ISPI? Sí, sabe a ver, doctor. Anisakis son ¿Qué causa? causantes de la anisakiasis. Sí, comemos eso. Si comemos fritos. Anisakiasis. Igual que Si comemos comes fritos. crudo, Lidia. Si lo cocinas, no hay problema. Si lo mastico. ¿Cómo? Si lo mastico. Si come el gato. Si come nuestro gato o perro, doctor. Crudo, anisakiasis expresa. ¿Y nos puede contagiar a nosotros? No. A menos que tú le comas al gato. Ya. China. Tu gato Ya. desaparece. Ya. Parece hasta otra especie, ¿no? Por lo que de hecho. Fasciola hepática. Muere, de hecho. Es lo mismo. Sí. Anisequia. Son las fasciolas hepáticas, ¿no? No, Entonces acá estas son las Alexandra, ¿por formas qué eres así? adultas de estos tremátodos. Chiva. Igual son platemitos, pero la diferencia es que estos no tienen proglótides. ¿No? Es la diferencia. Las garrapatas son ectoparásitos, que los vamos a ver el sábado, ¿ya? Estos ectoparásitos tienen la característica de también ser hemófagos. Estos transmiten enfermedades cuando ingieren sangre. Transmiten enfermedades, ¿no? Como la enfermedad de Lyme, está un ejemplo característico, y otras enfermedades bacterianas. De No, Lyme. de Lyme. Tiene Justin No, Lyme, Bieber. Lyme. Es una enfermedad que transmiten estas garrapatas. Inoculan bacterias que causan infecciones en el torrente sanguíneo. Ahora, hay otras que transmiten otro tipo de patologías por la bacteria Bartonella, por ejemplo, ¿no? Los piojos también están acá, están las garrapatas. Piojos no tenemos, solo tenemos garrapatas. ¿Quién quería? Cuando hablamos de ácaros podemos relacionarlo con una garrapata, ¿ya? Hay otros, por ejemplo, está en la plataforma también como Sarcoptes escabiei que les he puesto, ¿no? Todos estos transmiten enfermedades, ¿no? Ahora hay otros como son los que se alojan en vellos corporales, en el cabello, prendas de vestir, ¿ya? Que lo vamos a ver el sábado en un aspecto más técnico. Pero lo que me interesa de ahora a la persona que le toque las garrapatas es que sepan que es un ectoparásito. ¿Cómo se caracterizan los ectoparásitos? Por depositarse, por manifestarse fuera del huésped, no se encuentra dentro, pero puede encontrarse en las faneras, piel, cabellos, etcétera, o prendas de vestir. Las garrapatas. Estos son hematófagos, se alimentan de sangre y por esa vía transmiten enfermedades. Una de estas es la enfermedad de Lyme. Pican, en otras palabras. Pican. No Lyme. Pican, ¿ya? Pican estas. Están los piojos, pulgas y garrapatas dentro de los ectoparásitos. Transmiten enfermedades. ¿Ya? Entonces, aquí podemos observar estas. Y estas también pueden actuar como vectores mecánicos, porque pueden transportar también ciertos parásitos. ¿Ya?
Pueden transportar, por ejemplo, enteroparásitos, como puede ser Giardia o entamoeba histolítica. Hematófagos, ectoparásitos, causantes de enfermedades por las picaduras. Entonces, ¿cómo es el mecanismo de transmisión directa? Mediante los animales, ¿no? Animales que no son bañados, por ejemplo, o en lugares calurosos. Las ovejas. Ovejas. Si te gustan las ovejas, ya fuiste, ¿no? Ay, me dan miedo. Blatodeas, vectores mecánicos. Blatodeas. Estos son vectores mecánicos. Estas cucarachas son vectores mecánicos. Pueden transmitir enfermedades por enteroparásitos de la misma forma como ser entamoeba histolítica, Giardia duodenalis, ahí está, ¿no? Entonces pueden transmitir mediante sus patitas, pueden transportar mediante su exoesqueleto de quitina. Estos son vectores mecánicos, no son vectores biológicos. Si ahorita lo masticas, vas a adquirir harta proteína. Acá no. En lugares calurosos sí, pero son vectores mecánicos. Es lo que más me interesa que sepan. Mediante sus patitas o mediante su región de quitina transportan parásitos. Es la blatodea. ¿Ya? Es un vector mecánico. Puede transmitir parásitos como de los protozoarios. ¿Ya? No es un ectoparásito, por si acaso. Es un vector mecánico. Les estoy dando las diferencias. Es un vector mecánico. ¿Ya? Como otras cucarachas. Blatodea. ¿Chifas? En Santa Cruz han encontrado eso. A ver. En un restaurante. Sí. Trigula. Ascaris. Miren. ¿Cuáles son? ¿Hembras o machos? Hembra. Los dos son hembras, sí. Las dos son hembras, ¿no? Son más delgados. Entonces, estos son hembras de Ascaris lumbricoides. Es un nemátodo monoxeno directo, presenta ciclo de Loos, expresa la enfermedad de ascaridiasis o ascariasis, ¿ya? Y tiene como formas diagnósticas los huevos infecundos anembrionados y los huevos fecundos anembrionados. Ah, les estoy adelantando el examen, ¿no? No, sigan nomás. Fecundos anembrionados. Y las formas infectivas son los huevos larvarios o embrionados, ¿no? Donde posteriormente ingresan, eclosionan por los ácidos, pasan por regiones mesentéricas, llegan a la sangre, cavidad derecha del corazón, pulmones, ascienden, atraviesan todos los esfínteres esofágicos y se reproducen en el intestino delgado. ¿Ya? Entonces todo esto es referente a Ascaris. Miren, son nemátodos cilíndricos, como pueden observar. Nemátodos cilíndricos. ¿Fértil o larvado? Okay. Pero el diagnóstico es el fecundo, anembrionado, ¿no? ¿O puede ser fecundo? Hay dos formas de diagnósticos. Puede ser el infecundo anembrionado o el fecundo anembrionado. Pero uno es fecundo y el otro es infecundo. Los infecundos son más larguitos. Sí. Anembrionado. Pero el infectado tiene que pasar. Larvado. Graveridae. Igual son cucarachas, ¿no? Son
vectores mecánicos. La veridad. Ahí está. Su espaldita. Similares a las blatodeas, ¿no? Braveridae, que son vectores mecánicos. Igual pueden transmitir enteroparásitos, causando enfermedades gastrointestinales. Miren, miren su exoesqueleto. Son diferentes, parece. Son de diferentes especies. Por eso le estamos poniendo como SPP, sin especificar. Está fuerte, pero el forma, ¿no? Sí, este es enterito y el tiene segmentaciones. Vectores mecánicos también. Donde hay estos, hay muchas parasitosis. ¿Ya? Similar a las blatodeas. Les voy a preguntar la diferencia entre vector biológico y mecánico en el examen. No hay tiempo. Doctor, ¿en qué se diferencian? Esto con esto, porque parecen igual. Son diferentes especies. ¿Qué se diferencia? Este es Parecen el género son blatodeas y bladeridae, pero las especies son diferentes. Las especies a nivel morfológico, es A nivel prácticamente. son similares, pero las especies son diferentes. Reconoce el estado. Estos son de vida libre, platelmintos de vida libre. ¿Cuál es la diferencia? Vean, estas no tienen segmentos. Estas son las facultativas. Miren, son platelmintos facultativos. Entonces, estos se dan cuenta, son similares a los anisakis, ¿no? Pero la diferencia, Se supone que sí. no, son platelmintos facultativos, son de vida libre, ¿no? Son los que pueden estar o sea, tanto en la superficie, en tierras facultativas, o pueden ser también obligados, pero esto principalmente son de vida libre. ¿Cómo se diferencian de las tenias? Que estos no tienen proglótides, como pueden observar, ¿no? Entonces no tienen formas infectivas y estas van a ser inofensivas. El tamaño puede oscilar hasta 30 o hasta 40 de longitud. No, fragmentadas son, estas están fragmentadas. Tanto que se les manipula, se rompen. No, pero esas son más delgaditas, ¿o no? No, la diferencia son los proglótides. Son los proglótides. No, porque hay de diferentes grosores, ¿ya? Entonces, estas se caracterizan por estar en vida libre, son facultativas, es decir, no necesitan de un huésped, a diferencia de las tenias que son obligadas, que sí o sí necesitan un huésped. ¿Ya? ¿Tremátodo? No, los tremátodos no son largos. Son pequeños. Son estructuras pequeñas, únicas. No tienen formas alargadas, esa es la diferencia. Entonces son de la misma forma platelmintos céstodos, pero sin proglótides. Se diferencian porque son de vida libre, facultativos. Es decir, que no necesitan nutrientes del huésped para que éstas puedan expresarse. Lo pueden hacer fuera del huésped. Entonces vida libre, ¿no? Por eso es de vida libre. ¿Qué más? A ver. Doctor, ¿será que me puedo respirar? ¿Por qué? Es que no tengo confianza. Pero el examen. ¿Qué hora es, chicos? 1:30, va a ser 1:30, doctor. Yo ya me vi. Todavía hasta las 2 de la tarde. No sé. Tengo clases, yo, doctor, 1:30. Sí, 1:30. Yo ni voy a comer.
Estoy cansado. El sábado van a tener que dar examen. De tres en uno. Nos metemos, ¿qué vamos a hacer? Ascaris, Carls y ¿Cargas? Macrónica. Cato y test de Graham. Los cuatro. 2 exámenes en uno. ¿Y todo esto? No, esto es su examen final de laboratorio. No, pero Este sábado. Este sábado igual es. No, te voy a dar más uno. Ahorita da. Se me ha empezado a hacer. Sí. Sí. 10 minutos no será. Sí, ahorita, sí, hoy mejor de. Y el sábado lo demás. Terminaremos pero con esto rápido. ¿Ya? Este ya hemos visto que es la tenia, ya les he mostrado, tratamientos de vida libre o lo propio. Cisticercos, acá están otras formas, miren, que ya también ya les hemos estudiado. Estos son cisticercos que están madurando ya las formas efectivas, ¿no? Como pueden observar. Están empezando a madurar. Y estos ya son los maduros. ¿Dónde están los maduros? ¿Este? Ah, no. Estos grandes son. No. Están ya los maduros. Estos son más grandes. Língula no lo vamos a ver. Esta es una tenia que también hemos visto. Miren, tiene fragmentos proglótides, que es lo mismo, ¿no? Acá están sus proglótides. Miren, los proglótides son las separaciones que tienen. Acá están, ¿no? Todas las separaciones que tienen. ¿No? La parte más gruesa es el proglótide maduro y la parte más delgada es el proglótide inmaduro. ¿Qué también tienen las tenias? Ay, no les he mostrado. El escólex. No tienen las cabezas. Acá están. A ver. Acá están sus escólex. Miren, este es entonces el proglótide inmaduro y acá está su proglótide maduro. Acá está está el escólex, que están los ganchos y las ventosas, ¿no? Ganchos, ventosas de las tenias. En la parte La delgada tenía está enana el igual escólex, como ¿no? esta en la doctor, solo que más corta una. ¿Cuál? La tenía enana, ¿verdad? Una tenía, pero hay una tenía igual que es igualita que la tenía. Hay otras que son la immunolepis nana, Ajá, es. ¿no? Son similares, pero la diferencia son un poquito más cortas. ¿Ya? Y tienen variación en su región del escólex. Acá no tenemos formas adultas de immunolepis nano o immunolepis diminuta, pero esas sí se pueden diferenciar por los huevos, que la immunolepis nana tiene fragmentos polares y la diminuta no la tiene. Ahí acá está su escólex, miren, es la parte más delgadita. Este es el escólex. Mediante esa parte entonces se adhiere, todo ese es el escólex. Ahí están las ventosas, están los ganchos, donde tienen la capacidad exfoliatriz para recabar sus nutrientes, ¿no? Y acá está todo la tenia. Sus proglótides, miren cómo van creciendo. Estos son los proglótides inmaduros y acá están los maduros. Y estos se van desprendiendo. ¿Listo? Esto después no lo van a volver a ver ni en su internado, chicos, porque en los hospitales casi no hay estas formas. A veces se encuentra, será ascaris, árabes, pero casi no las van a ver, ¿no? A veces piden reportar el resultado de las formas, identificar las formas, ¿no? Pero no es tan común. ¿Más de fichuras? Ascaris, no, más protozoarios. Más protozoarios. Giardia, entamoebistolítica, endolina vaginal, etc. Acá está el ascaris, ¿no? Miren que ya hemos visto las diferencias. Ya les hemos dado también las formas adultas y las femeninas y masculinas. Tienen igual, ¿no? Tienen igual que ya lo hemos visto, ¿no? Hemos visto incluso ya un escólex, quiste hidatídico, ¿no? Entonces, esta es una porción hepática de una persona
que al final obviamente ha fallecido por hidatidosis. Entonces, el agente causal es el parásito Echinococcus granulosus, ¿no? Entonces, los quistes hidatíricos se expresan mediante la formación de calcificaciones, ¿no? Mediante la forma infectiva, en este caso para los cánidos o coyotes, que son los protoescólices, ¿no? Estos protoescólices obviamente infectan a estos y en estos se expresan todo lo que es la enfermedad, ¿no? Ahora, en el caso de los otros huéspedes, nosotros habíamos hablado que estos quistes se van a alojar principalmente al hígado, ¿no? ¿Cómo llegan al hígado? Pueden pasar por la circulación enterohepática, ¿verdad? ¿Cuál es el huésped definitivo? El perro es el huésped definitivo, no es el humano, no es el humano. El humano es el huésped accidental o el huésped intermediario. En el humano, si se expresa el quiste en su tejido, no puede ser el huésped definitivo, es el perro el huésped definitivo. Entonces el pesito hace sus deposiciones y el humano accidentalmente ingiriendo las formas infectantes, los huevos embrionados, se infecta y posteriormente expresa el quiste hidatídico. Y lo propio el ganado ovino. El ganado ovino también, de la misma forma, ¿no? En su hígado se puede ir a alojar y cuando el perro consume carne cruda de estos animales, se infecta con protoescólices. El serpecito se infecta por protoescólices y el humano por los huevos, ¿no? Entonces, las formas intermediarias, la enfermedad que es el quiste hidatídico, el padecimiento es la hidatidosis, ¿no? Y el agente causal, Echinococcus granulosus. Hay una prueba para determinar esta que se denomina el test de Verme, ¿ya? El test de Verme para poder encontrar estas formas. Y hay otra también que es para encontrar proglótides de Dipilidium caninum, que con ustedes no lo hemos visto, es parte de parasitología 1, pero también se los quería mencionar. Entonces, esto en cuanto al quiste hidatídico. Entonces, protoescólices que se encuentran en el hígado, ¿no? Que va a ser la forma en la cual el perro se va a infectar y este va a actuar como huésped definitivo, porque en este se expresan las formas adultas. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta? Entonces, de todo esto va a ser su examen el Ahora también les voy a hacer observar formas microscópicas que con ustedes ya hemos visto, ¿no? Entonces les voy a hacer observar en el microscopio algunas formas microscópicas de Ascaris, que también ya lo han visto, y de otras formas que ya lo hemos visto en el principio del semestre. Entamoeba coli, Endolimax nana, Chilomastix mesnili. Lo hemos visto también en el semestre. Ustedes lo han visto en parasitología 1 también, entonces no es algo extraño. No teníamos muestra, doctor, pues no traíamos. Pero yo les he mostrado mediante mis muestras de Inlasa en el principio del semestre. Les he mostrado Ascaris, les he mostrado quistes, les he mostrado quistes de Endolimax. Pero